así que pues lo agradezco. Eh, quisiera hacer un breve preámbulo para pasar a la exposición. Les voy a confesar que este trabajo, que digamos es un trabajo de corte histórico, lo hago desde una posición que interroga más bien el presente, ¿no? Ayer más o menos nos peleábamos por ello, a ver si hoy se vuelve a dar la pelea, cosa que siempre nutre. Entonces quisiera leerles dos hojitas, tres hojitas como introducción, un poco para que nos pueda orientar en esta discusión que me traigo conmigo mismo, y después paso a la exposición. Anticipo que pues no habrá conclusión porque pues todavía no puede haber conclusión a esto. Este trabajo lo he intitulado como Saberes y Prácticas Psi durante el último tercio del siglo XIX en México, esbozo de una historia. Este trabajo está consagrado a la indagación sobre los saberes y prácticas que cohabitaron durante el último tercio del siglo XIX mexicano. Debo confesarles que la reflexión de esta propuesta está comprometida no con una historia de la psicología ni con una historia de la psiquiatría en México. Sin embargo, no dejamos de andar entre sus fronteras porque se trata de indagar el lado oscuro y ordinario, quizá por ordinario oscuro, del campo psi. Es justo y ocasionalmente temerario sostener que nos mantenemos en un acantilado, casi al borde del abismo, porque sentimos que nos encontramos ante un nuevo objeto de estudio, y como todo nuevo objeto de estudio, siempre es escurridizo. La práctica psi como un espacio de configuración de la existencia, de nuestra existencia. Es cierto que la historia siempre comienza por el presente. Por un lado, todos tenemos una idea de esta y una forma sui generis de leer la obra del pasado, en aquellos archivos que de un modo u otro han clasificado y significado los documentos, y por el otro todos estamos sostenidos por un imaginario que nos atraviesa y conmina a develar y a reflexionar sobre los intersticios, aquellos lados oscuros que configuran nuestro andar por este mundo. Desde casi una década atrás, tengo la sensación de que las disciplinas y profesiones psi están estalladas, fracturadas por una realidad reveladora, insumisa, contundente. Hoy día nuestras disciplinas sí han estallado, incluso quizá desde el último tercio del siglo XIX, se instituyeron desde un estallamiento y una negación. No podía ser de otro modo. El establecimiento de la psiquiatría y de la psicología solo pudo sucederse a condición de la marginación de las prácticas sospechosas por pseudocientíficas, sostenidas por un episteme que tantos costos le ha traído al mundo y a nuestro país, la de lo antiguo frente a lo moderno. Una idea de progreso que ha fabricado tantos malestares en este tiempo. ¿No es cierto que todavía hoy hay comunidades que afirman que los procesos intelectuales de la mujer se encuentran disminuidos y justo por ello no pueden tener los mismos derechos y prácticas de los hombres? ¿No es cierto que a la mujer, si bien nunca se le negó la existencia de su alma, por lo menos a la mujer blanca, porque de las negras tenemos el caso de Sarah Barman, o como comúnmente se le conoce la Venus negra, sí se les instituyó una esencia fundamentalmente emocional y no intelectual? Justo es el caso de Sarah Barman y de otras tantas mujeres y hombres a los que se les justificó la esclavitud por su ausencia de alma, por su semejanza con los salvajes. ¿Y qué de los animales no humanos a los que se les considera como las vidas dispensables, dado que no tienen alma, acaso conciencia? ¿Qué lugar ha jugado nuestra institución histórica de lo psi en nuestra configuración del mundo, de nuestro encuentro con el otro, con los otros, con nuestros semejantes, con los prójimos, con los extranjeros? Lo psi está en todo. Dice todo y simultáneamente no dice nada. Así como en los años 70 le sucedió al cristianismo, desde hace algunos años le ha sucedido también a los saberes psi. Los profesionales del psi ya no somos testigos de una
entre comillas, verdad psicológica. Choca, ahora representamos un papel teatral, formamos parte del repertorio de la comedia del arte social. Ante la irrupción de tantos saberes, ¿qué se defiende cuando se interpela al OPSI? ¿Qué se busca? ¿Por qué se lucha? Lo psicológico ha sido, no nos quepa duda, uno de los conceptos y prácticas más prostituidas del siglo XIX a la fecha. Bien se le usa como parte del speech de derecha, de izquierda o de centro. Bien se puede recurrir al OPSI como defensa del aborto o bien como defensa de la vida. Bien se le puede usar en favor de la homosexualidad o bien como un argumento para afirmar que las prácticas pertenecientes al orden de lo psicopatológico, como la homosexualidad. El campo PSI se ha transformado en parte del folclore de la sociedad actual. Lo psicológico está atado a los vínculos de orden institucional, una atadura oscura, frecuentemente dramáticos, cada vez más ambivalentes y que se cortan poco a poco. Las piezas del sistema se desintegran, cada una de ellas cambia sórdidamente de sentido, manteniéndose unas veces como la expresión de una fe, convirtiéndonos otras en referencia de un conservadurismo o en instrumento de una política. El campo PSI se agrieta como una casa abandonada. Hay practicantes que salen de ella por la ventana. Hay recuperadores que entran en ella por todas las puertas, en un lugar cruzado por movimientos de todas las clases. La utilizan para todos los fines. La constelación PSI se disemina a medida que sus elementos se desorbitan. Lo PSI va a la deriva. Muy probablemente por ello los practicantes del PSI solo aspiran, acaso inconscientemente, a prolongar una biopolítica cuya expresión esté en la mera administración de la vida. Sé que esto es provocador, así que pues, peleémonos, ¿no? El siglo XIX es el tiempo de una reinvención, del redescubrimiento de una geografía que había que colonizar, escriturar sus contornos, sus fronteras. El saber PSI fue el campo de todo, de todos y de nadie a la vez. De los catalogados como enfermos mentales, estuvo en explicaciones de orden social y en las cualidades craneales. Como todo espacio sin dueño, sin un conquistador declarado, sin un padre fundador, lo PSI se volvería tierra fértil para explicar la configuración de la vida, de lo vivo, de lo vivido, de lo que estaba por vivirse. El siglo XIX fue el tiempo que vio surgir la interrogante por la vida íntima, por el conocimiento de sí y por el modo en cómo se debía proceder para establecer una clínica del alma. Así, una clínica del alma. La interrogante era natural. La prensa llamaba la atención sobre las crisis de las pasiones que se vivía ya desde el siglo XIX, o que los sujetos vivían ya desde el siglo XIX. Afirmaban, desde hace algún tiempo no se oyen más que quejas y lamentaciones contra el nerviosismo de nuestra época. Estos son extractos que saqué desde 1850, están presentes. Parece cierta la afirmación que algunos intelectuales hicieron, como Carlos Peña: las sociedades están enfermas. Y ese nerviosismo del que hablo, cito, se extiende, enferma a los más sanos, se apodera de los más necios, se piensa deprisa, se escribe deprisa, se regocija a uno y se entristece con rapidez, se ama con violencia y en semejante torbellino de sensaciones, de pensamientos, de cuartillas y de charlas galantes, la existencia se olvida, se pasa sin ruido. Justificado o no, una indagación está declarada, la del campo PSI, redescubrir el lugar de la pasión en relación con el cuerpo, de las cualidades intelectuales y de las formas de intervenir y evitar, la miseria, la locura y el crimen. El estudio del PSI implica también la conformación de múltiples amos. Tengamos claro, el siglo XIX aún no podemos abandonarlo, porque aún no se termina de comprender cómo es que se configuró algo que tentativamente podemos llamar como un proyecto PSI, un proyecto que no tendrá padre fundador, ni teoría, ni práctica única. Es un proyecto heterogéneo e inaccesible, un proyecto que prometió
que prometió una comprensión de sí, de la vida interior, pero que termina por estallar ante la pregunta ¿y qué es lo psi? Así es como llegamos a esta exposición. Estas son algunas imágenes que les debí de haber pasado, pero pues no se las pasé. Pero cuando yo hablo de esta psicología, se estalla estos tiempos actuales que de pronto nos hacen pensar que estamos en crisis, es un poco a lo que se ve en la Ciudad de México. Consultorios psicoanalistas que pueden ser también consejeros espirituales y numerólogos, ¿no? O que podemos encontrar ofreciendo cursos de conductismo contextual y meditación, ¿no? O que se pueden encontrar cosas como terapia cognitiva con mindfulness integrado, o psicología cristiana, o conductismo cristiano, y tantas, o podemos encontrar talleres de Gestalt y prácticas angelológicas. ¿Quién sabe de qué diablo se habla cuando se habla del psi? El asunto es que yo estoy tratando de pensar este problema que me lleva por los acantilados, que tiene que ver con las prácticas sí. Y eso evidentemente me ha llevado a pensar más allá de la historia de la psicología, de la psiquiatría, de la locura o del psicoanálisis incluso. Estoy pensando en lo psi como un campo propio y legítimo de trabajo. Ahora, a ver si esto funciona. ¿No funcionó, chicos? Bueno, aquí yo tenía esto subrayado porque tengo un archivo en donde está bien, en donde definía qué era la práctica sí. Entonces prácticamente lo que yo doy por entender, ¿sabes qué? Si podemos ir a mi memoria rápidamente, ¿no? Entonces yo he tratado, digamos, de distinguir 4 elementos fundamentales en lo que serían las prácticas. El primero pues es la fabricación de espacios. Estoy partiendo del supuesto de que ningún ser está fuera o está excluido de los espacios institucionales. O sea, la práctica es una operación, y como toda operación está sostenida no solamente por un imaginario, sino también por una física, lo que yo llamo la física de la práctica. Hay 2 elementos fundamentales, la física de la práctica y la simbólica de la práctica. De tal modo que ahora lo que yo les voy a presentar tiene que ver con la física propiamente de la práctica, no me voy a meter con los imaginarios. Entonces, el segundo son la formación de actores, es decir, los sujetos que aprenden, que se forman, que leen, que estudian, que van a Francia o que van a Estados Unidos, que se están formando permanentemente. Lo otro tiene que ver con los bienes culturales, es decir, lo relativo a las producciones bibliográficas, a los panfletos, la presentación de conferencias, etcétera. Todo lo que ha quedado, digamos, que nos permite dar cuenta de cómo se pensaba o se reflexionaba sobre lo psi, y las capacidades culturales, que no son otra cosa más que ¿y cómo hicieron para objetivar lo llamado psi? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hacían? ¿Cómo diagnosticaban? ¿Cómo tocaban el cuerpo? Etcétera, ¿no? Ahorita lo voy a ir explicando. Lo primero pues tiene que ver con la fabricación de espacios. Entonces, la última parte del siglo XIX, de 1870 a 1900, podemos encontrar 3 tipos de instituciones generales. La primera, que son las instituciones educativas, ya de algún modo se ha mencionado, pues tenemos la primera, que es la Escuela Nacional Preparatoria. Lo segundo, que es la Escuela de Jurisprudencia. Y la tercera imagen que les presento, pues es la Escuela de Medicina. Estos espacios educativos, ¿por qué los incorporo? Porque aunque no estamos hablando, digamos, aunque no exista la psiquiatría, aunque no exista la psicología, aunque por lo menos el psicoanálisis tarde, el primer estudio de psicoanálisis o la primera conferencia de psicoanálisis que se da será en 1916, aunque todavía no exista nada de eso, estamos hablando ya de la promoción de una idea sobre lo psi. Y eso es justamente a mí lo que me ha interesado. ¿Por qué no me voy al 20 y por qué me voy al 19? Porque aunque todavía no hay una profesionalización, ya hay un imaginario que está siendo practicado. El caso de Ezequiel Chávez es interesante porque de pronto, cuando uno lee las historias de Chávez, parece como si con Chávez iniciara todo. Y la realidad es que cuando vemos todas, es cómo se fue difundiendo todo el campo sí o todo el estudio sí, nos damos cuenta que Chávez en realidad fue un efecto de toda una serie de discusiones que por lo menos 40 o 50 años ya están presentes en estos tiempos. Entonces, bueno,
Tenemos estos tres espacios en la escuela de medicina, pues no había una materia lógica, pero si ustedes revisan las materias de clínica o de patología, siempre hay temas dedicados al estudio de lo psicológico, desde teorizaciones de lo psicológico o teorizaciones en torno a lo que sería la patología mental. Ustedes sabrán, o quizá no lo saben, pero a partir de 1880, 79 por ahí, se hace una declaración federal en donde se obliga a las escuelas a las escuelas normales, a la escuela de jurisprudencia y la escuela de medicina, para impartir o para incorporar como parte del curso de filosofía a la lógica y a la psicología. Las segundas instituciones son, pues, evidentemente las instituciones médicas, ¿no? Y sus consultorios privados. Entonces, bueno, ya se ha hablado, estamos dos instituciones fundamentales en este periodo, que es la del Divino Salvador y la de San Hipólito, ¿no? Y el tercer tipo de instituciones son las instituciones religiosas y creación de asociaciones. Esto les va a parecer curioso porque van a decir, ¿y qué diablos tiene que ser ahí LOPSI? Bueno, pues han de saber ustedes que por lo menos las dos últimas imágenes que les pongo son de comunidades evangélicas. La del medio es la de los grupos metodistas y la siguiente es la Iglesia del Divino Salvador, que es la de grupos presbiterianos. Ustedes sabrán que los grupos evangélicos fueron una de las comunidades que mayor empuje tuvieron en torno a la secularización de la enseñanza. Entonces ellos en sus instituciones, en sus normales, pienso en el caso del Instituto Madero allá en Puebla, lo que se hacía justamente era revisar a Paul Janet, y si ustedes se han revisado el libro de filosofía de Paul Janet, saben que prácticamente todo el libro es sobre psicología, ¿no? Y otro de las cosas que en general no se consideran cuando uno estudia el asunto del campo, sí, pues tiene que ver con estas manifestaciones surgidas de los grupos evangélicos. Han de saber ustedes que las sociedades de temperancia fueron el primer movimiento creado en México en contra del consumo de alcohol. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues bueno, de inicio, si ustedes leen a los médicos, sabrán que los espacios médicos, los manicomios, pues estaban llenos de hombres y mujeres diagnosticados como locos alcohólicos, la mayoría. Entonces, si ustedes revisan, digamos, las estadísticas, más allá de las discusiones que pueda haber sobre si sí existían los alcohólicos o no existían, si ustedes revisan las estadísticas se van a dar cuenta que en realidad hay mucho consumo de alcohol. Lo mismo ven los evangélicos cuando llegan a este país, y entonces una de sus primeras tareas consiste en formar sociedades de temperancia, que son sociedades de temperancia desde las cárceles, en la infancia o con las mujeres. Pero lo interesante de esto no es en sí la creación de sociedades, que además son los antecedentes, los abuelos, estas sociedades de los grupos de AA. Lo interesante es que todos los panfletos que ellos publicaban, sus catecismos, le llamaban catecismos de temperancia, que no eran otra cosa más que una especie como de panfletos hechos a partir de preguntas y respuestas en el orden de lo científico. ¿Cómo es que afecta el alcohol en la producción de la locura? Eran, por ejemplo, preguntas que ellos presentaban en su catecismo, y las respuestas tenían que ver con las respuestas que daban los médicos. Es decir, el alcohol generaba una especie de choque o degeneración de las células nerviosas, y a partir de eso se provocaba la locura. Entonces las explicaciones de los evangélicos también son muy consistentes con lo que se va produciendo en la ciencia en aquel entonces. Lo siguiente tiene que ver con la formación de actores. Bueno, pues uno pensaría, cuando se mete a la última parte del siglo XIX, diría, es que casi no hubo gente que se dedicara a estudiar el tema de lo psicológico. Chávez, Roda Canati, Vigil, y entonces parece que de ahí no salimos. Bueno, ustedes ya ayer mencionaron el caso de Gabino Barreda. Gabino Barreda no estudió propiamente hablando la psicología ni psiquiatría, pero sí hubo una cosa en la que Gabino Barreda le apostó, y esa fue a la frenología. Su segundo discurso, que fue, me parece, el más importante después de la oración cívica, tiene que ver justamente sobre la educación, así se llama el artículo, sobre la educación, y en él lo que hace Gabino Barreda es apostarle a la educación como una fuente para salvar las problemáticas que se generan a partir de que uno nace. Él decía, junto con los frenólogos, que todos los niños, toda la gente nace con defectos de carácter, con problemas afectivos. Entonces lo que había que hacer con la educación era fomentar
las pobrezas del carácter con las que se nacía y que podían ser en beneficio del ser humano, y por otro lado ir eliminando pues las protuberancias o los excesos, las perversiones con las que se nacía. Para eso debía servir la educación. Entonces, bueno, tenemos también a otro de sus grandes fieles, casi diría su perro fiel, Porfirio Parra, y justo Luis Ruiz, que son, digamos, dos de sus grandes alumnos que los van a seguir, pero que además ellos van a tener una función importante. Estoy tentado, les voy a comentar, les voy a confesar, estoy tentado a creer que Porfirio Parra y Luis Ruiz tuvieron una labor quizá más importante en la promoción de lo psíquico, que el mismo Ezequiel Chávez. ¿Por qué lo sostengo? Bueno, pues porque ellos, me parece que el caso de Parra y de Luis Ruiz es interesantísimo porque ellos están atravesados por diversos campos del saber. Es decir, promueven lo psicológico en la pedagogía, promueven lo psicológico en la higiene, promueven lo psicológico en la literatura. El caso de Pacotillas, por ejemplo, una novela publicada por Porfirio Parra, pues ahí se avienta toda una tesis sobre las enfermedades mentales, por ejemplo. Y bueno, pues todos estos primeros personajes, Jorge Hameken, que aunque de él no pude encontrar ninguna imagen, digamos es como el grupo de positivistas que van a estar vinculados a la Escuela Nacional Preparatoria y que van a ser los que van a estar promoviendo toda una psicología, en aquel entonces se le da por llamar una psicología positivista. El caso de Aniceto Villamar. Y por otro lado, bueno, tenemos a Ezequiel Chávez también como un corolario de estos personajes. Y por otro lado, pues está el caso de Hilario Gabilondo, de José María Vigil y de Plotino Rodacanati, que serán tres de los grandes personajes que se van a dedicar a promover una psicología de corte espiritualista. Ellos, efectivamente, ninguno de ellos piensa la psicología como un campo de conocimiento independiente, pero eso no significa que sacrifiquen la importancia en torno a lo psicológico respecto a la conformación de la sociedad. Uno lee, cada momento puede leer a Porfirio Parra aludiendo al conocimiento de lo psicológico como una forma de generar hombres nuevos. Lo mismo sucede al caso de la frenología con Gabino Barreda y con Luis Ruiz. Y entonces lo que Vigil, Rodacanati y Hilario Gabilondo creían es que la psicología no podía ser otra cosa más que un eslabón necesario entre la lógica y la religión, y que el último fin de esos tres campos era conocer a Dios. Eran espiritualistas krausistas, y durante todo el tiempo, incluso ese mismo Ezequiel Chávez promovió una revista que al ratito la presento. Y bueno, pues el caso de la psiquiatría, ahora son personajes que están metidos en la psicología, pero para el caso de los estudios de las enfermedades mentales, pues el primer director del Divino Salvador, que fue Manuel Alvarado, después de que el Divino Salvador se volviera parte de la beneficencia pública, pues Manuel Alvarado fue el encargado, digamos, de hacer una promoción en torno a la definición y la comprensión de las enfermedades mentales. Uno de sus grandes alumnos, Secundino Sosa, y también, por supuesto, Juan Peón del Valle. Y nombres de personajes que escribieron artículos, tesis sobre sonambulismo, sobre magnetismo, sobre histeria en hombres, en mujeres, sobre la histeria ocular. No es cosa vana. El siglo XIX, y fundamentalmente la última parte del siglo XIX, es un boom en torno a los estudios de la psicología, es un boom, de lo psicológico, perdón. Por otro lado, pues tenemos el caso de los bienes culturales, y aquí voy a tratar de ir un poco más rápido. Tenemos revistas que se dan también en el último periodo y libros. El caso del Craneóscopo, cuyo director fue Plotino Rodacanati, un periódico de vida corta, duró más o menos como 5 meses. Uno de los panfletos que se publicaron en aquel entonces también sobre frenología. Y tenemos tesis, muchas tesis. Ustedes se van a la Biblioteca Nicolás León, se van a encontrar todas las tesis, y además los libros que hay, que fueron los libros fundamentales de las discusiones entre la importancia de la lógica. La lógica siempre va a ser importante reflexionarla sobre en este periodo, justo porque en la lógica se va a apostar una idea, o se va a apostar a la idea de que es ahí donde se va a poder transformar al hombre. Esa es la función de la lógica. Por eso la disputa es, ¿cuál es el sentido de la psicología en la lógica? Bueno, pues porque una de dos, o la psicología objetiva o la psicología espiritualiza. Esa es la discusión de fondo. Por eso no es gratuito, digamos, el que de pronto nos metamos a discutir sobre estos textos, ¿no? Nada más piensen cuál es el lugar de llegada de todo esto.
Entonces, por un lado, las sociedades religiosas tienen el lugar de llegada al creyente, y estos tienen el lugar de llegada al estudiante. Y en los periódicos el lugar de llegada es que los intelectuales lean y después su lectura la hagan en torno a la gente común. O sea, esa es la idea. Ahí es donde se apuesta a crear un hombre nuevo, ¿no? Entonces, es pura literatura, son 4 libros que a mí me parecen interesantísimos de Porfirio Parra, que salen oscuros, no sé por qué salió así, pero es un documento que Porfirio Parra escribe cuando hace oposición para ingresar como a la cátedra de patología. Y bueno, Pacotillas, que es su novela, el libro de lógica que él escribe, porque además una de las cosas que se me pasó a comentarles es que cuando Porfirio Parra, por ejemplo, es sacado de la Escuela Nacional Preparatoria, se le quita su materia, Porfirio Parra sigue dando clases en su casa de lógica. Lo mismo hace, por ejemplo, Plotino Rodacanati cuando se le niega la cátedra de psicología. Él deja muy claro que va a abrir una escuela de filosofía trascendental, y entonces en su casa, o renta un localito, o en su casa, da cursos. Entonces, si se dan cuenta, la gente todo el tiempo está ya indagando sobre lo psicológico. No solamente son las grandes instituciones, sino que ya está presente en la vida ordinaria. Y ahorita lo vamos a ver con un caso que al final les tengo. Luego, lo que les decía, por ejemplo, Parra se mete a hacer una discusión sobre las enfermedades mentales en Pacotillas, ¿no? Está en lo psicológico en la lógica, está en psiquiatría, y lo otro que sería, digamos, como los orígenes de las ciencias neuro, ¿no? Aquí Luis Ruiz, que son los textos que publica, pues son textos de higiene. Si ustedes se revisan esos libros, se van a dar cuenta que hay un buen apartado dedicado al estudio de la inteligencia y de las emociones. No hay libro de filosofía, de lógica, que no hable de sentimientos, emociones y de la inteligencia. No lo hay. Y eso nos habla justamente de la importancia que ya en ese periodo se tiene. Y pedagogía, ¿no? Un libro de magnetismo, y sobre los apuntes los apuntes sobre la estadística de la locura en México, de Rivadeneira, ¿no? Y bueno, las capacidades culturales, que esto está suave. El asunto es que las ideas no se quedan flotando. Esto ya lo tendríamos que tener claro para ahora. No flotan, no están estáticas, no se mantienen suspendidas en el tiempo, aterrizan. Y aterrizan desde el momento en que establecen una mirada que va dirigida a un otro, que puede servir para aniquilarlo o que puede servir para integrarlo. Eso no importa ahora. Pero lo que sí es un hecho es que las miradas tienen que aterrizar. Perdón, las ideas aterrizan, y las ideas generan capacidades, es decir, algo se tiene que hacer en torno al otro. Y eso es sobre esto. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos documentos que ya hablan sobre cómo tratar a los enajenados mentales, es decir, cómo tratar. ¿Qué se tiene que hacer con los enajenados? No se teoriza, se hace. Allí estamos hablando sobre la higiene para los enfermos. Higiene, es decir, ya se está hablando de cosas muy prácticas, es decir, que cuando ya de la idea se pasó a la acción, significa que el mundo imaginario y el mundo vivido se está configurando, se está reconfigurando, porque de otro modo la práctica no tiene sentido. La práctica se practica o se ensaya cuando se busca transformar algo o legitimar algo, y eso es lo que se hace. Si ustedes se dan cuenta, ahí les puse unos parrafitos de artículos. El señor Don Cosío leyó el 9 de noviembre una memoria cuyo título es Trastornos psíquicos de la neurastenia, es decir, ya hay conferencias. Hay pláticas, hay seminarios. Bueno, desde la primera mitad del siglo XIX hay hasta consultorios frenológicos. O sea, imagínense ustedes el asunto. Llega una pareja a un consultorio frenológico y la pareja le pregunta al frenólogo: dígame usted si él y yo somos compatibles para casarnos. No es broma, eso se hacía en los consultorios frenológicos. Y entonces el frenólogo tocaba el cráneo, indagaba sobre las protuberancias y las depresiones craneales y decidía si sí eran aptos o no para casarse. Es decir, ¿por qué es importante para mí? Porque hay un establecimiento de un amo y de un esclavo. La clínica interna, ¿no? Nota sobre 2 casos de histeria en el hombre: anestesia completa generalizada, curación, o sea, se cura. Si ustedes leen el artículo, pues hay toda una especie como de desarrollo terapéutico sobre cómo se fueron administrando las dosis para lograr la cura histérica, es decir, ya la práctica se estableció y se instituyó en un espacio claro. Manera de explorar la personalidad psíquica.
Fíjense que no todo es para los enfermos mentales, también ya se establecieron prácticas para reconocer a los normales o para identificarlos. Plotino Radakanati decía que que su intención para hacer el cranioscopo era aprender a reconocer a los mentirosos de los no mentirosos. No tiene que ver con patologías necesariamente, tiene que ver con alcanzar a comprender al otro, el carácter del otro, sea excluyente o no. Yo insisto, no estoy haciendo una reflexión ética, sino más bien un tratamiento histórico. Aquí les presento unos datos muy someros justamente de algunas internas en el Divino Salvador. Estos datos son pues, de los primeros meses de la Castañeda, pero ustedes saben por lógica formal, el primer mes de la Castañeda significa que los que están ahí pues eran los del Divino Salvador y San Hipólito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya están diagnosticados como epilépticos, imbéciles, manía aguda, demencia, melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que, a pesar de que todos tienen una patología mental, dice, la mayoría fueron ingresados en su calidad de libres e indigentes, es decir, quién sabe si estemos hablando de locos o más bien de un barrido social, ¿no? Otra forma de practicar y de tratar de reconocer lo psíquico, ¿no? Ahí tenemos a un personaje con su propio compás frenológico, y eso era lo que hacían los fisiógnomos, en que no les quepa duda, aquí se hacía. Esta es una imagen de los textos de Lavater, pero que los textos de Lavater estaban en la Ciudad de México. Entonces lo que se hacía, decían ellos, el método Lavater era muy sencillo, poner a una persona atrás de un lado para que su sombra pudiera ser, a la hora de hacer el dibujo, pudiera ser perfecto. Esos eran los métodos para diagnosticar el carácter. Pues la lectura de la mano, el carácter a través de la mano, que también, no les quepa duda, existió, hay muchos artículos de grafología y de quiromancia, y por supuesto revistas frenológicas. Y si me permiten leerlo, magnetismo animal. Fíjense cómo se ha popularizado el asunto de lo psíquico. Cabíame la duda, como a otras muchas personas, sobre la realidad del magnetismo animal, y deseaba la ocasión de presenciar una de esas sesiones, en que algunas familias de México suelen pasar el rato en sus reuniones familiares. O sea, se hace hasta en las reuniones familiares. Cuando supe que en la casa de un médico amigo mío, en ciertas noches semejantes, había ciertas reuniones, solicité presenciar algunas de ellas y se me permitió hacerlo el 21 de abril del 64. Este documento está publicado en el 80, pero eso sucedía desde el 64. Luego que se halló todo dispuesto para la experiencia, tomé el pulso a mi referido amigo, contándole 88 pulsaciones por minuto. Observé enseguida sus respiraciones y encontré 28 por minuto. Apliqué un termómetro centígrado debajo de una de las axilas por el tiempo suficiente y vi que subió a 36,5. Entonces nuestro magnetizador sentó a su hombre en un sillón y, colocándose de pie frente a él, en medio del más profundo silencio de la concurrencia, comenzó a repasarle lentamente sus manos, tocando apenas con los pulgares sobre párpados y dirigiéndose hacia afuera y abajo. Siguió por los hombros y brazos hasta las manos. A los 2 minutos anunció el magnetizador que ya estaba el sujeto en sonambulismo y podía yo comenzar mis experiencias. Me acerqué en el acto al sonámbulo y lo volví a pulsar, encontrando que ahora su pulso era más lleno que antes y daba 108 pulsaciones por minuto. Observé su respiración, lo que no había cambiado, estando a 28 por minuto. Apliqué el termómetro en la misma axila que antes y vi que su temperatura había bajado a 35 grados. Haciendo cosquillas con un cigarrillo de papel en el interior de las fosas nasales, comprobé una insensibilidad completa de la pituitaria. Por otro lado, noté ligeros sobresaltos de tendones en los antebrazos, que los globos de los ojos elevados debajo de los párpados superiores y dirigidos hacia adentro ocultaban sus córneas, produciendo un estrabismo convergente, y que las pupilas se hallaban en un estado normal. Él se paró y anduvo cuando se lo ordenó el magnetizador. Enseguida interrogué a nuestro sonámbulo sobre algunos puntos geográficos del monte Líbano y solamente me pudo contestar que no veía claro. Prácticas. Estamos en el mundo de la práctica. Y así como estamos ante reuniones de magnetizadores, el mismo Gabino Barreda y Porfirio Parra asistían a sesiones mediúmnicas, O sea, y estaban con espiritistas para tratar de entender esos fenómenos. ¿Y qué implica el trabajo con los espiritistas? Pues otra cosa tremenda, una concepción distinta del alma, nada más, la transmigración. Y ese es otro modo de tratar lo psíquico. Es decir, con la idea de que lo psicológico tiene un asiento
en el cerebro o en el sistema nervioso, y entonces había que tratar pues, con sustancias materiales, ¿no? Me voy un poco más rápido porque el tiempo me come, o ya me comió. Son anuncios, incluso ese específico antialcohólico fue uno de los grandes anuncios que promovían los grupos evangélicos en el Abogado Cristiano Ilustrado. Y pues ahí está. Pues gracias. Así que si hay preguntas. ¿No hay? ¿Nos vamos a la fiesta? Miguel, ¿nos vamos a pelear? Vale. Bueno, felicitarte también por la exposición muy clara. Lo que sí no me terminó de quedar claro, la conexión entre la primera parte de lo que presentaste o de las reflexiones con esta última parte. Por lo que conversábamos y por lo que estuvimos discutiendo, entiendo algo. Ahora te quería repreguntar, cuando vos hablas de la psicología o la psi era de todos y de nadie, y haces ese juego de dialéctico por tratar de comprender una situación, o al menos tratar de dar una idea de lo que puede ser hoy el campo psi o los psi, nosotros, ¿sí? Junto con otros, ¿sí, no? Entonces, entre el pasado, y efectivamente lo que vos mostraste es que era un dominio amplio, digamos, lo psi podría ser considerado todas este tipo de cosas, más otras más también. Entonces, preguntarte nuevamente, digamos, ¿cuál es tu idea de este espacio psi estallado? ¿Qué es lo que querés decir con eso? No sé si soy claro. ¿Quién sabe? O sea, la cosa, digamos, que no pude terminar de articular más por el asunto del tiempo, porque de pronto yo pensaba que iban a ser 40 minutos y dije, no, 40 minutos no son más bien como 30, 35, entonces tuve que reducir. Había algo que no terminé de preguntar, y eso es, ¿cómo fue que llegamos hoy aquí? ¿Cómo fue que llegamos a eso, a esas imágenes que presenté al principio del consultorio del psicoanálisis? Y ¿cómo fue que se llegó ahí? Ahí me zafo de la reflexión histórica y me coloco en una reflexión ética. ¿Cómo se llega ahí? Ayer José Velasco decía, a mí me parece que está bien, y yo digo, ¿quién sabe? Yo no diría si está bien o no está bien, digamos, entiendo que para él está bien porque es un asunto de pluralidad. Y yo a veces pienso que la pluralidad es más un pretexto para no establecer diálogos y discusiones que nos permitan enriquecer discursos. O sea, la pluralidad en buena medida se vuelve autismo. Y lo que yo veo en psicología, en psiquiatría, en psicoanálisis son autistas. La gente que ya no tiene la capacidad de discutir y de negociar. O sea, por eso es que dices, yo soy lacaniano porque no puedo ser freudiano. Yo puedo ser X porque no puedo ser Y. Y yo digo, ahí hay un problema. Entonces la pregunta para mí es, ¿cómo llegamos aquí? Y la segunda cosa tiene que ver más con una especie de duda no de presente sino histórica. ¿Cómo surgió esto a lo que hoy día estamos aterrizando? Por eso entonces, para mí es irme a la historia, es tratar de responderme a una posición de orden ético en el presente. De modo que entonces, si tú piensas, por ejemplo, si tú ves de 1808 a 1870, los discursos están muy bien establecidos, Miguel. Están muy bien claros. O sea, tienes al grupo de los krausistas, espiritualistas, tienen el trabajo con Tiebergen, que es el de la ciencia del alma o el de lógica,
tienen, digamos, una discusión muy bien establecida. Los mismos grupos positivistas están también muy bien establecidos, tienen muy claro, digamos, cuáles son sus parámetros de discusión. Pero algo comienza a suceder, que para el último tercio del siglo XX parece que todo vale. Todo vale. Y en el siglo XX todavía es peor. Todos sabemos, existen hoy día más de 300 posiciones en torno a lo psicológico, en psicología. Digo, si eso no es hablar de todo y de nada, yo no sé qué es. Ahora, insisto, yo no sé si eso está bien o no, porque yo no quisiera llevarlo a ese plano. Lo que digo más, debe haber una reflexión que si le ponemos el nombre de pluralidad, cerramos la discusión, y me parece que es en estos tiempos donde más tenemos que abrir la discusión si queremos pensar cuál va a ser nuestro lugar en un cambio, si es que ese cambio puede ser posible para una sociedad que, pues que me parece que lo necesita. A lo mejor, no sé si no nos hemos dado cuenta de pronto, Miguel, pero este país, quizá a lo mejor para algunos suene muy fatalista, para mí no, porque no, pero este país está cayendo en pedazos. O sea, se está cayendo en pedazos, y si uno no piensa de pronto cómo incidir desde su lugar de profesión o de reflexión, pues no sé qué puede pasar, pero esa no es mi posición. Entonces, desde ahí, desde esa reflexión ética, yo estoy partiendo para hacer una reflexión de orden histórico. Estoy hipotetizando ahora, claro, porque ese es un trabajo de gran envergadura. O sea, para el principios del siglo XX ya no solamente tienes esto, se incorporan los primeros estudios del psicoanálisis con José Messi Gutiérrez, el primer director de la Castañeda. Y después viene Guevara, y después vienen los 50 con todos los freudianos, y ya hay previos, están todos los estudios experimentales en torno al indio, ¿no? Promovidos por Ezequiel Chávez, además, ¿no? Que son de las cosas que a veces uno no se da cuenta cuando heroiza a la gente, ¿no? Entonces, hay un problema que es complejo. Y que yo lo que digo es lo psicológico aquí en México nace sin un padre fundador, por ejemplo, ¿no? Nace sin una teoría guía, ¿no? Aquí nace siendo reflexión de cualquier cosa, ¿no? Por ahí va, pienso. Pero podemos seguir discutiendo, Miguel. Un mezcal, claro. Sí. ¿Y tú ves, pregunto, que haya un objeto de estudio en lo psicológico, como dices actualmente, que No. desde la visión de fuera digas, esto es lo? No lo veo. Bueno, no lo veo ni ahí. Ajá, sí, pues, No, digamos, mira, bueno, tú sabes, estuvimos hace 15 días allá en Puebla. Yo pienso en los estudiantes de Puebla, pienso en los de Iztacala, pienso en los de aquí, pienso en un objeto de estudio. No, cuando además parece que hoy día el recurso de los estudiantes es yo me adapto. O sea, eso es una incapacidad de los estudiantes y de los profesores para poder hacer algo. O sea, si me llega un paciente así, yo trabajo así. Si llega otro, yo trabajo así. Si llega, yo trabajo así. Entonces es una incapacidad, me parece a mí, por eso insisto, o sea, hoy estamos colmados de una tesis en torno a lo plural. Es que hay que ser plural, es que hay que escuchar, es que la polifonía. Yo digo, espérame, pero es que, ¿cuáles son las implicaciones éticas que de pronto llegues con alguien, o que alguien llegue contigo y digas, bueno, hoy, a ver, hablemos, o cuénteme, ¿de qué? De lo que usted quiera, psicoanálisis. Y de pronto, a ver, hágame un registro de su comportamiento para ver dónde está la disfuncionalidad. Y entonces ahora vamos a hacer un análisis contextual para ver qué de las interrelaciones que está teniendo son disfuncionales. Me parece un rollo poco ético, y además los psiquiatras igual, o los psicoanalistas igual. O sea, digo, el libro, yo no sé, Miguel, si tú lo has leído, pero el libro de psicoanalismos, ¿no? Justamente plantea la misma problemática, es decir, tantas cosas y tantas imposibilidades de diálogo entre los psicoanalistas que casi asusta. Yo de pronto me pregunto, cuando alguien me dice, y conste que te voy a decir algo, y lo digo, yo dije, voy a ser provocador, yo soy psicólogo, y a mí me preguntan, ¿llevarás a tu hijo con un psicólogo? No, ¿quién sabe? O sea, de pronto mando a alguien con un psicólogo y ese me lo manda a un grupo de AA, de cuarto y quinto paso. De pronto alguien dice que trabaja con medicina, con psicología alternativa, que pone agujas, masajes, etc. Le mando ahí porque él dice que esa es la apuesta, y de pronto me dice, ¿ves que me recomendó con alguien que trabaja constelaciones? Que además es una teoría sostenida por un sacerdote católico. Entonces, es realmente, yo de inicio
renuncio a mi capacidad como para entender lo psi como objeto, ¿no? Y adelanto, no es un problema de capacidad de teorización, es decir, Sí. hay un énfasis en práctica, y como hay un énfasis en práctica, entonces las instituciones, pues, hay que hacer que sean adaptadas. La teorización y los estudios históricos es algo que no está de moda. O sea, cuando tú presentas una tesis teórica, me ha sucedido con tesistas, que cuando les dices que hagan una cosa, de pronto dicen, es que tal persona dijo, ¿y eso para qué si ni sirve es teoría? El dato está en el campo. Yo digo, pero el dato solamente puede ser dato a partir de la teorización que hagas. O sea, el dato no existe. ¿Quién diablos nos enseña esa lectura positivista? Ve allá, porque allá está el dato. Qué lectura tan terrible, ¿no? Pues el dato solamente surge a partir de lo que tú te encuentras con el otro, ¿no? Entonces yo de pronto digo, hay una incapacidad y una renuncia, parece, a la teorización, efectivamente, porque además, insisto, estamos en los tiempos de los monólogos, de los autistas, ¿no? Pues tú eres conductista y yo soy alternativo, para ti yo soy un loco desquiciado, que no he entendido nada, y para mí tú eres un atrasado que no ha entendido más allá de su propia parcelita, ¿no? Y yo digo, pues necesitamos primero generar, como diría Paul Ricoeur, una teoría del reconocimiento, ¿no? Que nos permita mirarnos como semejantes, porque vamos buscando caminos, ¿no? Y pues tratar de enseñarles a los alumnos que ni la historia ni la teoría son cosa insulsa, ¿no? Me parece. No sé si... Pues infinitamente y casi extasiado les agradezco. Muchas gracias, Carlos, al contrario.